David es el autor del Salmo 56, el cual es una obra de arte, es un salmo majestuoso. En este salmo encontramos un versículo que ha sido de gran fortaleza por muchas generaciones, y es precisamente el versículo número 3 que dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¡Wow! ¡Qué determinación! David en este salmo inspirado divinamente nos alienta en una manera poderosa a no tener miedo, sino a confiar en Dios. Dice el versículo 4, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Dice el versículo 11 lo mismo, lo repite. Dice el versículo 9, esto sé, que Dios es por mí. ¡Wow! ¡Qué convicción! ¡Qué seguridad! Cuando nosotros leemos este precioso salmo sin un contexto histórico, podemos ser engañados fácilmente porque pensaríamos: ¡wow! David no sabe lo que es el miedo porque es un valiente guerrero con una habilidad bélica increíble. David, después de leer este salmo, David no puede tener miedo porque siempre ha tenido una comunión estrecha, muy íntima con Dios. David no puede entender mi debilidad ni mis temores porque nunca ha sentido estos miedos que me invaden en este momento. Pero, ¿fue siempre valiente David? ¿Fue siempre David esa persona que confiaba plenamente en Dios? Este capítulo nos dará todas las respuestas a estas preguntas. Este es un texto muy hermoso de la Biblia porque nos impulsará a enamorarnos más de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la razón por la cual el personaje principal de la Biblia para ti y para mí siempre debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Hasta el momento, David tenía un testimonio que podemos describirlo como aceptable, digno de ser imitado. Pero ahora veremos que es un hombre como tú y como yo, con todas sus imperfecciones. Muchos pensaban que debían imitar a David y no hacer lo que Saúl hacía, y con eso estarían bien delante de Dios. No, porque este capítulo nos pone un alto y nos deja sin modelos a seguir. David nos mostrará que fue un hombre como tú o como yo, con una naturaleza caída y pecaminosa. No fue un superhumano, fue un hombre con la necesidad que tú y yo tenemos de la gracia sustentadora y perdón de nuestro Dios. Así como nosotros necesitamos de Dios, así lo necesitó David. Por lo tanto, no podemos ni debemos imitar toda la vida de David. Hay que evaluar cada cosa de su vida bíblicamente, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene necesidad de ser evaluado, ya que toda su vida fue impecable. Dios ya le había dicho a David que iba a ser el próximo rey de Israel. Ya lo habían ungido. Jonatán se lo había dicho, Samuel también se lo dijo. Estaba más que confirmado. Además, Dios lo ha estado protegiendo. Lo protegió del gigante Goliat, de los filisteos y aún de Saúl, que lo quiere matar varias veces. Aunque Saúl lo tiene acorralado y no puede regresar a palacio, ni a casa, ni a Israel, David no está solo. Dios está con él. Pero en este capítulo David entra en una desesperación como tú y yo a veces entramos cuando los problemas son agobiantes. Y él comete el error de quitar su mirada de Dios. Por eso hace literalmente locuras. Durante este episodio trágico y doloroso es cuando él escribe el Salmo 56, que es de mucha fortaleza. Con este salmo nos recuerda qué debemos de hacer cuando el temor llega a nuestro corazón. Si le preguntáramos a David, ¿cómo le hago para no temer? ¿Cómo le hago cuando llegue este momento de desesperación a mi vida? ¿Qué me recomiendas?
Seguramente Él nos contestaría sin titubear: haz todo lo contrario de lo que vas a leer tú en Primera de Samuel capítulo 21. Haz todo lo contrario de lo que yo hice. Por favor, sigue mi ejemplo imperfecto del Salmo 56, porque es un reflejo del perfecto Señor Jesucristo. Querido hermano, este texto te mostrará lo que no debes de hacer cuando el temor te quiere llevar a desconfiar de Dios. ¿Sabes? No uses estrategias del mundo. No uses estrategias del mundo. No busques ayuda del mundo. Y mucho menos temas al hombre del mundo. Y es lo que vamos a ver aquí. Por el contrario, mejor confía en la providencia, protección y promesas de Dios. ¿Qué hacer en medio del temor? ¿Qué hacer cuando las presiones llegan y comenzamos a temblar de temor? Vamos a comenzar viendo que no debes de usar estrategias del mundo como lo hizo David en este capítulo. Confía en la providencia de Dios, hermano. En esta sección veremos que David nos deja tristemente un ejemplo a no seguir porque usó estrategias del mundo. Ve conmigo, por favor, a Primera de Samuel capítulo 21. David se encuentra en una situación humanamente complicada, difícil, desesperante. No tiene a dónde ir. Saúl ya lo correteó en el palacio, en su casa, con los profetas de Samuel, en todo Israel. David no tiene a dónde ir. Tampoco David tiene a quién acudir, ni con su familia, ni con su esposa, ni con su amigo Jonatán, ni con el profeta Samuel puede estar David. Aunque para el hombre la posición en la que está David es terrible, ante el ojo divino es totalmente lo contrario, hermano. Mira lo que dice Salmo 34, 18. Cercano está Jehová. ¿De quiénes? De los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 119, 151 dice lo siguiente: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Salmo 141, 18 nos recuerda esta gran verdad. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Ante el ojo humano, David está solo y desarmado, una posición en la que nadie quiere estar. Pero ante el ojo divino, Dios estaba con David, por lo tanto Jehová de los ejércitos estaba de su lado, una posición en la que todos queremos estar. Pero ¿estará consciente David de esta verdad teológica? Miren el versículo número 1. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. David toma la decisión de ir a Nob. Esa ciudad estaba cerca de Jerusalén, donde se encontraba el centro de adoración principal de Israel en aquella época. Ahí estaba sirviendo el sacerdote Ahimelech, quien era el bisnieto de Elí, líder de más de 85 sacerdotes. En esa desesperación, David va para allá y esa decisión parece adecuada, ya que quizá David va a buscar ayuda espiritual y ese es el lugar adecuado. Miren lo que dice el resto de este versículo. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? El sacerdote, al verlo, se sorprendió. No fue una sorpresa agradable. Si tú lees este versículo en la Legacy Standard Bible, dice que se puso nervioso. Si lo lees en la King James, dice que iba con miedo. Él sabía que algo no estaba bien, porque una persona del rango de David no podía andar solo sin una escolta. Probablemente él sabía que las cosas entre David y Saúl no andaban muy bien, por eso se puso nervioso. ¿Le contará David su situación al sacerdote? ¿Le pedirá que le ayude a buscar la voluntad de Dios? Sigamos leyendo versículo número 2.
Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto. ¿Qué? Apenas puedo creer lo que estoy leyendo, hermanos. Esto es una mentira. Esto no es verdad lo que está diciendo David. Y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Segunda mentira. Segunda mentira de los labios de David. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Tercera mentira. Tercera mentira. Las mentiras nunca viajan solas. Una mentira nunca viaja sola. Dios quiere que David, quien será el próximo rey de Israel, sea un hombre de fe, que confíe en él plenamente. Pero David, tristemente David no está listo para ser el próximo rey de Israel. ¿Cómo se le va a confiar el reino a alguien que miente? Él ha dejado de confiar en Dios y ahora está usando estrategias del mundo. David, en lugar de parecerse más al carácter de Dios, se está pareciendo más a Saúl, tristemente. Esas mentiras se van a pagar muy caro, como lo estudiaremos en el siguiente capítulo, porque Saúl va a matar a esos 85 sacerdotes. Mira lo que dice el versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas, dice David. Esta escena es triste, porque el hombre que se sentaba a la mesa del rey a comer esos manjares está pidiendo pan. Pero Dios en su providencia buscaba que el próximo rey de Israel dependiera totalmente de él y no del hombre. Versículo número 4, aquí hay algo interesante. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano. Y subraya esta frase: solamente tengo pan sagrado. El sacerdote resalta que no había pan común, sino había un pan que era especial, pan sagrado. Y dice el sacerdote: pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Este era un pan sagrado, solo para los sacerdotes. Solo se comía en el día de reposo o cuando se cambiaba el pan. Era símbolo de la misericordia y la provisión de Dios. Por eso el Señor Jesús lo usó como ejemplo en Mateo capítulo 12, cuando sus discípulos fueron reprendidos por cortar espigas para comer en el día de reposo. Es cuando el Señor Jesucristo les dice: y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Indicando que era más importante mostrar misericordia y compasión que un ritual religioso. Por esa razón el sacerdote está dispuesto a compartir ese pan con David si se han guardado como lo mandaba la ley. Si no se los daba, entonces ese pan dejaría de ser pan sagrado, sería pan común, porque no cumpliría el propósito de reflejar la misericordia y la providencia de Dios. Versículo 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Tristemente, David vuelve a mentir por cuarta ocasión. Cuarta ocasión, el miedo lo ha llevado a usar estrategias diabólicas como lo son las mentiras. Hermano, la mentira es una estrategia muy común en el mundo. La vas a escuchar por donde quiera y hasta se exalta a aquellos que son habilidosos para mentir. Pero para el creyente es una vergüenza usar este recurso pecaminoso y Dios lo castiga fuertemente. Mira lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras. Mira la clase de personas que se están describiendo aquí y fíjate cómo termina la lista. Y todos los
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Mentir da un pobre testimonio de la protección y la provisión de Dios. Hay que hablar con la verdad. Hay que hablar con la verdad y confiar en nuestro Dios. Pero David no está listo para ser el próximo rey de Israel. Mira el versículo número 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque ahí, y subraye nuevamente esto, no había otro pan, sino solo pan de la proposición. Nuevamente el Espíritu Santo inspira al autor para que resalte que no había otro tipo de pan. Dice el resto del pasaje, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Aquí vemos la providencia de Dios obrando en la vida de David. Lo que está sucediendo, hermanos, no es obra de la casualidad. David, al tomar ese pan, debería de haber recordado que Dios no lo había dejado y que su Dios era misericordioso. Eso era lo que simbolizaba ese pan. No era pan común. Dios se lo estaba poniendo en sus manos soberanamente, providencialmente, para que él reaccionara. David no estaba solo. David no estaba desamparado. Dios estaba con él capacitándolo para ser el próximo rey de Israel y que no fuera como Saúl. Versículo 7, la narración toma una pausa para dar una información que es importante. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. La narración deja a David para dar una alerta muy grande. Un servidor de Saúl extranjero vio a David con el sacerdote. No es difícil suponer que esta noticia va a llegar a los oídos de Saúl. Versículo número 8, otra señal más de parte de Dios. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Mentira número 5, versículo 8. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí, y subrayen nuevamente esas palabras, no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Nuevamente vemos la providencia de Dios obrando en la vida de David. No había una espada o lanza común, solo aquella con la que mató al gigante Goliat. David, al tomarla, debió decir, Dios está conmigo, Dios me está protegiendo. Al tomar esa espada, él debió viajar en el tiempo y recordar esa gran victoria que su Dios le dio. Dios estaba poniendo esa espada en sus manos para que reaccionara nuevamente. David no tenía por qué temer ni desesperarse. Jehová de los ejércitos estaba con él, capacitándolo para ser el próximo rey de Israel. David no estaba listo para ser rey en este momento, pero con el tiempo él recapacitaría y se arrepentiría de haber usado estrategias del mundo. Y lo plasma en el Salmo 34. Dice Salmo 34, versículos 12 y 13. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Afortunadamente, David se arrepentiría. Con el tiempo, el reino de David sería mejor que el reino de Saúl, pero nunca perfecto, como podemos ver.
nunca perfecto como el reino que establecerá nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo Jesús nunca mintió, nunca engañó, a pesar de las presiones que Él vivió, que fueron muy fuertes. La Biblia lo describe así en 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por esa razón, hermano, no te conformes con un buen rey, un buen gobernante. Nuestro anhelo como cristianos es que reine nuestro Rey perfecto, Cristo Jesús. No pongas tu confianza en ningún gobernante humano. Cuando llegue el momento de la desesperación y el miedo se quiera apoderar de ti, lo peor que puedes hacer es imitar a David y comenzar a usar estrategias de este mundo como la mentira. Recuerda que no estás solo. Dios te está enseñando a confiar en su providencia. Porque si sigues mintiendo te harás daño, y no nada más el daño será para ti, el daño será para aquellos que te rodean, como le pasó a David. ¿Qué hacer cuando llegue el temor a nuestra vida? Ya vimos, no debemos de usar estrategias del mundo, sino confiar plenamente en Dios. Pero también no debes de buscar ayuda en el mundo, mejor confía en la provisión de Dios. En esta sección veremos que David nos deja tristemente un ejemplo a no seguir, porque él fue a buscar ayuda en el mundo. Mira lo que dice el versículo número 10, y este será nuestro segundo punto. No busques ayuda en el mundo, confía en la provisión de Dios. Versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. David trata de esconderse de Saúl y se va a una ciudad que está cerca, donde seguramente Saúl no iba a ir a buscarlo. Y el nombre de esa ciudad es Gad. Esta ciudad era de los filisteos. Y saben, precisamente ahí es donde había nacido el gigante Goliat, a quien David había matado. Nuevamente la providencia de Dios está buscando que David vuelva en sí y que confíe plenamente en él. Le están sucediendo cosas que no son coincidencias. Al entrar en esa ciudad, David debió haber recordado sus palabras cuando peleó contra el gigante Goliat que había nacido ahí. Dice 1 de Samuel 17:11, ese capítulo que describe esa batalla. Goliat sale y desafía a todo Israel, y la Biblia dice que oyéndolo Saúl y todo Israel, oyendo estas palabras de este gigante filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Los guerreros de Israel tuvieron gran temor, pero David con valentía salió al frente a pelear y dijo estas palabras. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Dónde está ese David? ¿Dónde está? ¿Recordará David que hay que buscar a Dios por medio de la oración antes de ir a los hombres? Desafortunadamente no. Y el David que vemos aquí es muy diferente al de ese capítulo. Es muy difícil saber lo que está pasando por la mente de David, pero es muy fácil saber lo que no está pasando por su mente, y no está pasando las promesas de su Dios. Versículo número 11. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien se cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? En ese momento
David no podía pasar desapercibido, ya era muy conocido, especialmente con los filisteos, sus enemigos. Al verlo lo reconocieron y créanme que no les dio gusto, ya que recordaron el canto que compusieron en su honor cuando los había vencido. Dice Primera de Samuel 18:27, y se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 filisteos. Dice Samuel 18:30, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Primera de Samuel 19:8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Es difícil, hermano, imaginar qué está pasando por la mente de David, ya que está buscando ayuda con los enemigos, gente del mundo, antes de ir en oración a su Dios. Los filisteos lo han reconocido. ¿Qué hará David con esas palabras? Esas palabras lo impulsarán a orar e implorar la ayuda divina, la ayuda de Jehová de los ejércitos. Miren lo que dice el versículo número 12. Y David puso en su corazón estas palabras. La Biblia dice algo muy interesante que hizo David con esas palabras de los filisteos, las puso en su corazón. El verbo poner es traducido en diferentes maneras. Por ejemplo, la Reina Valera 95 usa la palabra guardar. La Biblia de las Américas usa la frase tomó en serio esas palabras. Esto que nos está diciendo el pasaje es que David puso esas palabras en un lugar de prioridad. Y si las puso en un lugar de prioridad, lo que él sabía de Dios pasó a segundo lugar. Básicamente da la idea que esas palabras ocuparon la mente de David por encima de todo lo demás. Esto es preocupante porque las palabras de estos hombres paganos tuvieron mucho más peso que las palabras de Dios. El miedo hizo que creyera más las amenazas de estos hombres incircuncisos que las promesas de Dios. Y sabes, muchos pudiéramos estar diciendo en estos momentos, pero ¿qué está haciendo David? ¿Dónde tiene la cabeza este hombre? Va con los enemigos. Pero eso es exactamente lo que tú y yo hacemos, hermano, cuando llegan las presiones y nos exprimen y dejamos de confiar en Dios y nos olvidamos que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Comenzamos a mentir, a vengarnos, a buscar ayuda en el hombre sin orar, hacemos las cosas a nuestra manera. Y personas espirituales se preguntan lo mismo. ¿Dónde tiene la cabeza Juan? ¿Qué pasó con ese Juan que compartía la palabra de Dios? ¿Qué le sucedió? Nos desviamos fácilmente, quitamos la mirada del Señor y dejamos que las preocupaciones nos dominen. Y se nos olvida que Dios nos ha dado pan sagrado y nos ha dado una espada que nos recuerda de su poder, su misericordia y su gracia. ¿Sabes? No. En este momento, David no está listo para ser rey. Pero con el tiempo, él aprendería la lección y confiaría en la provisión de Dios. Y lo plasmó en el Salmo 34. Dice Salmo 34, versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice el versículo 10 de ese salmo: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Con el tiempo, David tendría un reinado mejor que el de Saúl, pero nunca perfecto, como podemos ver aquí.
nunca perfecto como el que tendrá nuestro Señor Jesucristo. Solo nuestro Señor Jesucristo en todo momento buscó la ayuda de su Padre Celestial mediante la oración y nos dio un hermoso ejemplo. Dice Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sé tú, pero yo no me conformo con un gobernante, por muy bueno o muy espiritual que sea. Mi anhelo es ese reinado perfecto que establecerá nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde está mi esperanza y espero que tu esperanza también. ¿Qué hacer cuando llegan las preocupaciones, los problemas y el temor? Ya vimos que no debemos de usar estrategias del mundo ni ayuda de los inconversos. Pero también no debes de temer al hombre del mundo. Lo que debes de hacer es confiar en las promesas de Dios. En esta sección vamos a ver que David nos deja tristemente un ejemplo a no seguir, porque el temor del hombre lo controló horriblemente. Miren el versículo 12 y ese va a ser nuestro tercer punto. No temas al hombre del mundo, confía en la protección de Dios. Dice el versículo 12, el resto de este versículo: y David puso en su corazón estas palabras. ¿Cuál es el resultado de haber puesto esas palabras en su corazón? Tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Cuando la palabra de Dios es reemplazada en el corazón, prepárate, porque un sentimiento pecaminoso está a punto de llegar, como en este caso. El hombre que venció al gigante Goliat y a una gran cantidad de filisteos no solo tiene miedo, dice este versículo, sino que tiene mucho miedo. David ahora no solo teme a Saúl, ahora teme a Aquis y a los filisteos. Las mentiras e ir al mundo no le está ayudando a David, está empeorando las cosas, pero él no lo puede ver. ¿Qué debería de haber hecho David? Correr y buscar la gracia protectora de Dios. Dice Isaías 51:12: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como el heno? Y la respuesta es: el hombre no es nadie para temerle. Dice Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta es: nadie. Decía Corrie ten Boom, quien estuvo en los campos de concentración nazi: nunca temas un futuro desconocido que está en las manos del Dios conocido. Pero para pensar de esa manera, tu corazón debe tener las escrituras firmemente y tu fe debe de estar en el Señor todo el tiempo. David está pasando por un ciclo común que se estudia en la consejería bíblica. Y aquí tengo que decirles lo que estamos estudiando en la escuela dominical. Cuando información incorrecta es atesorada en el corazón, vendrá un sentimiento pecaminoso y ese sentimiento impulsará a la persona a hacer una locura, y eso es precisamente lo que va a hacer David. Mira el versículo 13, difícil de creer. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Sexta mentira, sexto engaño. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr su saliva por la barba. El miedo al hombre ha llevado a David a cometer literalmente locuras. Pero, hermanos,
no nos engañemos. Esta no es la locura más grande que David ha cometido. La locura más grande David la cometió cuando quitó su mirada del Todopoderoso, del Misericordioso. Esa locura se manifestó reemplazando las promesas de Dios por las amenazas del hombre. Esa locura se acrecentó cuando comenzó a usar mentiras en lugar de hablar la verdad de Dios. Esa locura salió de control cuando fue a buscar ayuda de los pecadores en lugar de doblar sus rodillas y buscar la dirección de Dios. La locura externa de David no comenzó aquí, hermanos. Esa locura comenzó antes y fue mayor porque empezó en el corazón cuando él quitó su mirada del Señor. Esa fue la locura más grande que él cometió. Versículo 14. David es un artista, no simplemente es compositor, no simplemente es músico, también es un excelente actor. Miren lo que dice el versículo 14. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis este hombre que es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Los sirvientes del rey tomaron a David y lo llevaron ante el rey de Gad. La actuación de David fue simplemente magistral. Logró engañar a los filisteos y al mismo rey. Además, él dejó correr la saliva por su barba para que fuera más creíble que estaba loco. Por eso, en aquella época era una desgracia, una falta de respeto, era una vergüenza que la saliva se le saliera a las personas. Por eso David dejó correr la saliva para que creyeran que estaba loco, porque un hombre en su sano juicio no dejaría que la saliva corriera por su boca. Ellos no le hacían nada a un demente tampoco, porque creían que los dioses habían llevado a esa persona por un castigo. Hacerle daño provocaría la ira de los dioses. Por esa razón protegieron a David y no le hicieron nada. Wow. Y ellos creyeron la actuación de David. Literalmente locuras. Locuras. Más tarde Dios sacaría con vida a David de Gad y él daría testimonio de la protección del Señor en el Salmo 34. Sería muy bueno que estudiáramos el Salmo 34 y de hecho lo vamos a estudiar en 2 semanas. Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David aprendió la lección. Versículo 4 de este mismo Salmo 34. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Con el tiempo, David tendría un mejor reinado que el de Saúl, pero nunca perfecto como el que tendrá nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo en todo momento confió plenamente en su Padre Celestial, dejándonos un extraordinario ejemplo. Dice Lucas 23:46, palabras de nuestro Señor Jesucristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por esa razón, hermano, no pongas tu esperanza en un hombre, en un gobernante, por más bueno que sea. Nuestro anhelo como creyentes es que reine el Rey perfecto, Cristo Jesús, sobre esta tierra. Porque todo hombre, como podemos verlo aquí, es imperfecto, es pecador, es inestable, como lo vimos en la vida de David. Querido hermano, no permitas que el miedo al hombre te controle a tal grado que cometas locuras. No lo permitas. Recuerda que la locura más grande que vas a cometer es alejarte del Todopoderoso.
A Él es a quien debes de temer. Él es digno de ser temido y temerle es el principio de la sabiduría. El mismo David daría testimonio más tarde de la gran bendición que es temer a Dios en ese Salmo 34. Dice en el versículo 9 lo siguiente: temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Solo Dios es digno de ser temido. Termino con esto. ¿Sabes? El plan de David funcionó, porque él salvó su vida. Pero ¿cómo serían sus días en Gad? Él mismo nos lo cuenta en el Salmo 56. Mira lo que dice el Salmo 56. Comienza con la descripción: Mictam de David cuando los filisteos le prendieron en Gad. Versículo número 1. ¿Cómo fueron sus días de David? Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Su estancia en Gad no fue placentera, hermano. Esos pecados los pagó grandemente. Cada día estaba en peligro y era el juguete de los filisteos. Pero esa situación lo impulsó a ir a Dios en oración y pronunciar unas palabras que han sido de bendición, fortaleza y ánimo para muchos de nosotros. Dice el versículo número 3: en el día que temo, yo en ti confío. Ahora en su pensamiento estaba Dios. Su fe estaba en el Señor y su voluntad estaba rendida a su Salvador. Dice el versículo 4: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. Cuando él escribe esto, su situación no ha cambiado, pero su fe estaba fortalecida. ¿Cuál es el resultado de esto? El resto del versículo lo dice: no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? El temor al hombre se había ido del corazón de David. Pero esto lo aprendió, hermanos, después de mucho dolor y una gran tragedia que estudiaremos en el capítulo 22. Es claro que en ese momento David no estaba listo para ser el próximo rey de Israel. Había que ser santificado en su corazón. Lo que vivió David no era obra de la casualidad, sino de la providencia de Dios que lo estaba preparando. Esta situación simplemente sacó a luz lo que estaba en el corazón de David ahí escondido. Este capítulo nos enseña que nuestra seguridad no debe de estar en el hombre, por muy eficaz que parezca, en ningún gobernante. El hombre es débil, finito, pecador, inestable como David. No podemos poner nuestra esperanza en el hombre. Nuestra esperanza debe de estar solamente en el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que establecerá su reino perfecto. Como en la vida de David, situaciones complejas van a llegar a tu vida providencialmente, con el propósito de sacar lo que verdaderamente hay en tu corazón para que seas santificado. No cometas el error de intercambiar la palabra de Dios por amenazas del mundo. No cometas el error de permitir que tus sentimientos como el miedo tomen el control de tu vida. No cometas el error de hacer locuras como alejarte de la providencia, protección y provisión de tu Dios. Aprende del imperfecto ejemplo de David, que es un reflejo del perfecto ejemplo del Señor Jesucristo. Y di como David dijo en el Salmo 56, versículo 3: en el día que temo, yo en ti confío. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, Señor y Dios, qué hermoso capítulo porque nos ayuda a enamorarnos más de Cristo Jesús. Nos ayuda a poner más nuestra esperanza en nuestro Salvador Cristo Jesús. Y no poner nuestra esperanza en el hombre, mucho menos en nosotros. Somos pecadores. Necesitamos de su gracia, Señor, de su misericordia. Ayúdenos a aprender esta lección y nunca apartarnos de usted. Siempre mantener esa relación estrecha por medio de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por lo hermoso de su palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos enseña realmente cómo debemos de vivir. A usted sea la honra, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.